una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados, en la cual tramita el expediente de pedidos de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda. En este sentido, estamos en este momento abocándonos a la investigación de la causa coparticipación. Esta causa tiene que ver con, se habría dictado, lo que se investiga es el supuesto mal desempeño porque la causa, este fallo cautelar, se habría dictado en el contexto de un supuesto tráfico de influencias y connivencias entre porque habría habido connivencia entre un funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el gobierno de la ciudad con el objetivo de beneficiar a esta parte en el litigio que demandó al Estado Nacional conforme surge de las actuaciones radicadas en la Corte Suprema de Justicia, expediente 1865 de 2020 y su anexo 1441 del 2020. Para el día de la fecha habían sido citados nuevamente el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, quien ha informado a esta comisión nuevamente que por motivos personales no puede asistir a la misma. En ese sentido, lo que le propongo a los miembros de esta comisión es que utilicemos o adoptemos la tesitura que hemos adoptado con el resto de los testigos que no han venido a la comisión, citándolo nuevamente bajo apercibimiento de darle intervención al juez competente, como lo hicimos con el doctor Tonón. Si están de acuerdo con este procedimiento, vamos a votar y será citado bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente. Quienes estén de acuerdo, levanten la mano. Resulta aprobada, va a ser citado bajo apercibimiento de darle intervención al juez competente. El doctor Ignacio Maíque, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, también justificó su inasistencia. Fue citado nuevamente el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel Astarloa, el sentido de esta citación era que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda expresarse, llamar como testigo a quien representó al gobierno de la ciudad en el pleito ante la Corte, en la causa coparticipación. Tampoco ha podido venir y ha justificado su incomparecencia, así como Miguel Federico de Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Debo aclarar que habían sido citados el día viernes 2 testigos, como 2 testigos, muchas veces, si alguno no puede comparecer, la reunión se queda sin testigos. Nosotros evaluamos citar al resto de los testigos para ir culminando de alguna manera con los testigos que tenemos previstos para esta causa. Muchas veces la oposición ha planteado, los miembros de la oposición han planteado que cuando se terminan las audiencias de coparticipación o de una u otra causa, nosotros tratamos de ir armando las audiencias de manera que sean, que nos sirvan para, obviamente, lograr la verdad objetiva, pero además que sean audiencias donde podamos ir convocando a todos los testigos previstos para cada una de las causas. Así que entiendo que nos quedará una audiencia más en la causa coparticipación y luego seguiremos adelante. Tenemos la causa Consejo de la Magistratura, la causa de abuso de poder y también tenemos que evaluar la admisibilidad de la denuncia del pedido de juicio político por lo que es la suspensión de las elecciones de San Juan de Tucumán y la medida de la Corte que ha adoptado con Ciudad de Buenos Aires. Esto sería un tema a evaluar por la comisión. Respecto a la declaración del testigo Robles de la reunión de la semana pasada, quiero informarles que esta presidencia ha decidido, en función de lo planteado por los diputados en la reunión pasada, de iniciar acciones disciplinarias o pedir en uso de sus facultades de superintendencia que la Corte adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas que se le formulaban al testigo. En ese sentido, voy a pasar a leer la nota que le vamos a elevar a la Corte respecto al testigo Robles. Si algún diputado quiere hacer uso de la palabra previamente, si no, paso a leer la nota. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Daniel Rosati,
Me dirijo a usted en mi carácter de presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cita a la calle Riobamba 25, piso 4, oficina 454 de esta ciudad de Buenos Aires, y en las actuaciones sumariales en relación a los pedidos de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, en forma individual o concurrente por mal desempeño y o la eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones, en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional, donde se me ha facultado, atento a la normativa del reglamento interno que rige esta comisión, resolución de la Cámara del 11 de diciembre de 1996 y la resolución de esta comisión del día 9 de febrero de 2023, a ejercer la facultad de disponer las medidas para el mejor ordenamiento del cometido y la que considere necesaria a los efectos de la sustanciación del sumario de investigación, a cuyo efecto le hago saber que el día 1 de agosto del 2023 compareció a prestar declaración testimonial el director general de la vocalía del doctor Horacio Rosati, el señor Silvio Robles. La comparecencia del testigo estaba motivada dada la relevancia del cargo que ocupa la estructura orgánica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a tenor de los hechos que resultan objeto de investigación a la Comisión de Juicio Político, especialmente en la causa coparticipación y Consejo de la Magistratura. El reglamento de la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el artículo 2, inciso D, establece que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Regirán al respecto las reglas establecidas por los artículos 240, 241, 242, 243 y siguientes del Código Procesal Penal. Cabe señalar que, a diferencia de otros testigos que han cumplido y cumplen funciones en distintas dependencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que prestaron declaración testimonial ante la Comisión de Juicio Político, el testigo Robles ha sido el único funcionario que ha expresado una actitud de manifiesta y reiterada reticencia a contestar las preguntas que le formularon los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Juicio Político, apelando en algunos casos al artículo 18 de la Constitución Nacional respecto de supuestas causas en trámite sobre las cuales podría autoincriminarse, y en otras oportunidades al artículo 8, inciso B del Reglamento para la Justicia Nacional respecto de preguntas vinculadas estrictamente al funcionamiento de la Corte Suprema. Resulta oportuno señalar que en lo que refiere a los asuntos no jurisdiccionales, los funcionarios judiciales dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cristiana Brita, Alejandro Rodríguez, Silenio Cárdenas Ponce, Sergio Romero, Roberto Zaguese, Sergio Napoli, Gustavo Naveira, Sebastián Garay, Guillermo Garay, Natalia Monayer, José Elías, Federico Morgenstern, María Interlandi, Oscar Fernández, Melissa Solana, María Burgos, en 2 oportunidades, Enrique de Bedia, Gustavo Montanini, Héctor Marchi, en 2 oportunidades, Bettina Bonuccelli, Andrés Sachi, Aldo Tonón, Sebastián Clerici, Isabel López Alducín, María Susana Villarreal, Joaquín Alperovich, Adriana Balinotti, han dado testimonio sobre aspectos funcionales relevantes y nunca se han amparado en la reserva del artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional. Resulta asimismo oportuno destacar que la mera cita de la reserva planteada por el director general en un juicio de responsabilidad política, como lo es el procedimiento constitucional que viene llevando adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, que se encuentra enmarcada en el artículo 53 de la Constitución Nacional, resulta inconducente, siendo que la principal finalidad de este proceso constitucional es la tutela de bienes públicos, o sea, el buen funcionamiento de las instituciones de gobierno, como es la Administración de Justicia, razón por lo cual los funcionarios públicos de cualquier poder tienen el deber ético y funcional de colaborar en la búsqueda de la verdad. De esta manera, el funcionario Silvio Robles, conforme surge de la versión taquigráfica que se adjunta a la presente del 1 de agosto de 2023, estando bajo juramento de decir verdad, ha invocado de manera arbitraria y sistemática la reserva del artículo 8, inciso B del Reglamento para la Justicia Nacional, así como también la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, en este último caso ante la supuesta existencia de causas judiciales que pudieran incriminarlo. El artículo 75 del Código Penal se encuentra previsto dentro del capítulo de los delitos contra la administración pública. El mismo describe el
tipo penal del falso testimonio. Establece 3 conductas, a saber, afirmar una falsedad o negar o callar la verdad. En este estado podemos concluir que Silvio Robles invocó sin fundamento alguno de la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, circunstancia que ha resultado manifiesta ante la ausencia de acreditación de causa judicial que legalmente lo habilite a callar la verdad, pudiendo quedar su conducta incursa en el tipo penal del artículo 275 del Código Penal, es decir, falso testimonio. Asimismo, podemos afirmar que invocó erróneamente el artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional, aplicándola a casos que no se encuentran contemplados en el mismo. Por otra parte, el referido artículo del Reglamento para la Justicia Nacional prevé a lo largo de sus 3 incisos que los magistrados, funcionarios y empleados deberán observar una conducta irreprochable, exigencia que se contrapone con la actitud tomada por el alto funcionario ante esta comisión. Sin hesitación, podemos concluir que las conductas como las manifestadas por el director general de la vocalía a su cargo afectan la transparencia del funcionamiento judicial de la Corte como cabeza de poder que por mandato constitucional debe velar por la efectiva y correcta prestación del servicio de administrar justicia. Al decir de Basterra, explicando la transparencia de la red pública, es sin duda un corolario ineludible de la democracia. Ello por cuanto la idea de la transparencia administrativa, caracterizada por una evidente carga axiológica, contribuye innegablemente a ofrecer a la política de gobierno la legitimidad que está en permanente cuestionamiento. Mediante la visibilidad, cognoscibilidad, accesibilidad y la consecuente posibilidad de control de los actos de administración estatal se refuerza el concepto de legitimidad democrática. Estos principios han sido receptados en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que ha instaurado como eje rector el compromiso con la excelencia judicial, entendida no solo desde sus principios rectores de independencia, imparcialidad, motivación y capacitación, sino también desde aquellos otros valores igualmente necesarios como la integridad, prudencia, diligencia, transparencia, cortesía y compromiso institucional. En tal sentido, resulta oportuno destacar que tanto la participación como la colaboración y el acceso a información son ejes sobre los cuales se construye la rendición de cuentas que todo funcionario está obligado a proporcionar a la ciudadanía y en este caso además a los miembros de la Comisión de Juicio Político. Así lo entendieron 26 funcionarios judiciales dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que prestaron declaración testimonial e incluso el propio juez Maqueda cuando, en contestación a un pedido de informes de esta comisión, remitió a la misma el mail enviado al resto de los jueces del tribunal el 30 de agosto del 2021. A tal fin, desde la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación inicie en uso de sus facultades de evalúe iniciar en uso de sus facultades de superintendencia acciones sumariales al señor Silvio Robles, atento su conducta como testigo reticente en virtud de la arbitraria invocación del artículo 18 de la Constitución Nacional, así como del artículo 8, inciso B del Reglamento para la Justicia Nacional a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, y a lo que respecta a las causas judiciales que el testigo Silvio Robles ha invocado al prestar declaración testimonial para abstenerse de contestar las preguntas, solicito se informe en el plazo de 10 días improrrogables a la Comisión de Juicio Político si la Corte Suprema de Justicia de la Nación conoce la existencia de las mismas y, en tal caso, respecto de ello, si sustanció sumario administrativo o adoptó, en su caso, acciones disciplinarias en relación al funcionario judicial. Atentamente, Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Sometemos a votación la presente nota que será dirigida a la Corte para informar de la situación respecto de la declaración del testigo Robles en la audiencia del día 1 de agosto del 2023. Señores diputados, sí, el diputado Tailiade quiere hacer uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Buenos días. Para evitar cualquier malentendido, teniendo en cuenta que a lo largo de estos meses hemos visto en algunas ocasiones que la documentación o la información no llega debidamente. Yo propongo que esta nota
que me parece que está de manera impecable y redactada, sea dirigida también en copia a los otros ministros. Más allá de que se remite al presidente de la Corte, Bien. que el presidente de la Corte debería hacerla circular con sus colegas, pero para evitar alguna cuestión, me parece que deberíamos poner al final de su firma, con copia al ministro Maqueda, con copia al ministro Lorenzetti, con copia al ministro Rosenkrantz, y hacerle llegar a cada uno de ellos la copia del oficio con la versión taquigráfica. Bien, diputado Tailiade, sí, la nota va dirigida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que ocurre es que el titular es el presidente y por eso se dirige al presidente, pero me parece una buena idea, así que se hará copia de la nota a cada uno de los integrantes del tribunal. La misma irá con la versión taquigráfica íntegra de la declaración del testigo Robles. Sí, ¿algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra antes de someter a votación la nota? Sí, diputado Moró. Sí, Presidenta, me parece que no hay que disimular la ausencia en esta reunión de los diputados de la oposición. La podríamos pasar por alto porque tenemos el quórum legal y suficiente como para funcionar, pero desde el punto de vista político-institucional digo que no hay que disimularlo porque me parece que tiene que ver con el hecho de que el avance del juicio político no solamente ha ido demostrando y confirmando la existencia de gravísimas anomalías en el funcionamiento de la Corte, sino que nos ha ido llevando a descorrer el velo de una situación que es muy grave desde el punto de vista institucional porque estamos hablando de una de las cabezas de los poderes del Estado. Y a lo largo de estos meses, en función de los reclamos o las demandas que se hacían para que la Corte diera explicaciones sobre decisiones que a nuestro juicio estaban bajo la sospecha de haber sido negociadas, traficadas, efectivamente puso de manifiesto que estamos frente a un poder judicial y sobre todo a la cabeza de un poder judicial que se ha manejado con intrigas, se ha manejado con arbitrariedades, con fallos contra derecho, con fallos facciosos que han sido dictados en particular en favor de una fuerza política de manera indisimulable, con arbitrariedades que incluso han lesionado gravemente el reglamento del Poder Judicial, la historia, la doctrina del Poder Judicial. Y creo que esta ausencia hoy tiene que ver con que en la reunión anterior esta comisión ha tocado un nervio sensible. Y ese nervio sensible fue la convocatoria a Silvio Robles. ¿Por qué digo que es un nervio sensible? No por una responsabilidad particular de Silvio Robles, a quien nosotros aquí no estamos juzgando. Nosotros acá estamos juzgando la conducta de los miembros de la Corte. Pero sin lugar a dudas, este funcionario ha tenido un papel relevante como articulador, por lo menos en dos casos, que son los más conocidos, como es el caso de las sentencias vinculadas a la coparticipación y al Consejo de la Magistratura, y ha sido un eslabón fundamental en el tráfico de influencias y en las negociaciones que al menos algunos miembros de la Corte, no sé si todos, pero particularmente el presidente de la Corte, de quien este funcionario días atrás, cuando vino a testimoniar, prácticamente se definió como un soldado, ha tenido en esta negociación que, en el caso concreto de estas dos cuestiones, le permitió adelantar información privilegiada y prematura a una de las partes en el juicio, que era el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Y digo que hemos tocado un nervio sensible porque esta es la reacción. Una reacción que ha estado precedida esta semana por algunos artículos periodísticos que de alguna manera anticipaban este comportamiento de la oposición y que salieron distorsionando lo que había ocurrido en este recinto a pretender imponer la idea de que el testigo al que me refiero fue hostigado o fue maltratado en el ámbito de esta comisión. Ninguna de esas cosas ocurrió. Tenemos el testimonio filmado del canal de la Cámara, tenemos el testimonio de quienes estuvieron en este recinto. Lo que sí ocurrió es que nos encontramos, como dice la nota, frente a un testigo que deliberadamente ocultó la verdad, en algunos casos de manera infantil, como por ejemplo cuando se le preguntó si mantenía amistad con determinada persona. Eso no afectaba a ninguna causa, no estaba vinculado a ninguna cuestión que lo pudiera incriminar. Preguntarle a alguien si tiene una amistad personal o una relación con otra persona, en este caso otro funcionario público, de ninguna manera pone en riesgo los derechos y garantías que tiene un testigo. Y esa reticencia fue a lo largo de casi 4 horas una conducta adoptada por el testigo que efectivamente entorpece la labor de esta comisión, obstruye la labor de esta comisión. Y los testigos no pueden de ninguna manera, ni en este caso ni en ningún otro en sede judicial, obstruir la labor de quienes están llevando adelante una tarea de investigación. Yo quiero dejar sentado esto porque ha habido un claro intento de victimizar al testigo, un intento mediático y hoy un intento de, a través de la ausencia de los diputados de la comisión, pero que tengo entendido enviaron una nota en ese sentido, de dejar sentado que aquí hubo maltrato a un testigo. En todo caso, la que fue maltratada fue la comisión, porque la comisión fue agraviada por un testigo que pretendió no solamente entorpecer nuestra labor, sino desmerecerla desde una actitud de soberbia impropia de un funcionario público que, como bien dijo un diputado de nuestra bancada, no recibe su salario del presidente de la Corte, recibe su salario del Estado Nacional y por lo tanto está obligado, en función de esa circunstancia, a cumplir con lo que la ley le impone. Se adujo, o mejor dicho, en muchas oportunidades el testigo se amparó en el artículo 8, inciso B, si mal no recuerdo, del reglamento de la Justicia Nacional. A lo largo de todos estos meses transitaron por aquí funcionarios de mucha más jerarquía que el testigo en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia y ninguno de ellos invocó este reglamento de la Justicia Nacional. Debemos destacar que todos ellos tuvieron una actitud colaborativa que no tuvo este testigo en particular. Por eso digo que hemos tocado una fibra sensible con toda seguridad para producir esta reacción en cadena, primero en algunos medios que protegen su corte, porque está claro a esta altura de la circunstancia que no estamos en presencia de la Corte Suprema de Justicia de todos los argentinos, sino que estamos en presencia de la Corte Suprema de Justicia de un sector de la sociedad argentina, de algunos medios hegemónicos y de algún sector político y de algún sector de grupos económicos concentrados. Y efectivamente, en todo caso, el que tuvo una actitud de desprecio, de ninguneo hacia las preguntas que los diputados con toda legitimidad formulaban fue el propio testigo. A mí no me extraña esta circunstancia porque también es coincidente en estos días con un despliegue muy amplio que está pretendiendo blindar a un sector del Poder Judicial
en este caso no solamente esta mayoría automática, porque estamos en presencia de una nueva mayoría automática en la Corte, en este caso una mayoría automática muy débil, porque estamos hablando de 3 cortesanos, pero esta nueva mayoría automática que repite experiencias nefastas del pasado, en todo caso, hoy se ve protegida en el marco de una ofensiva general que pretende impedir cambios en el Poder Judicial, que está intimidando a algunos senadores de la Nación para que no presten quórum para pliegos que surgen de concursos del Poder Judicial, pero que abiertamente señalan que perjudicarían en el Consejo de la Magistratura la correlación de fuerzas en favor de una lista de los magistrados. No es que impugnan la idoneidad de estos jueces que están llegando a la Comisión de Acuerdo del Senado a través del tránsito de concursos públicos de oposición y antecedentes. El Senado no está tratando de designar a dedo, como se hizo en el pasado, a jueces de la Nación. Está tratando de designar jueces que han logrado ese lugar a través de concursos públicos de antecedentes y de absoluta transparencia. Y hay una tarea de esos medios hegemónicos, de esos grupos económicos, de intimidación, eso sí, de intimidación. Los están intimidando a los senadores de la Nación. Ayer, concretamente, en un reportaje, un expresidente de la Nación intimidó a un senador, al senador de Río Negro, diciéndole que si concurría al Senado de la Nación a prestar quórum, que es la obligación que tenemos todos nosotros en el ejercicio de nuestras funciones, y daba la posibilidad de la aprobación de estos pliegos, se estaba sumando a una maniobra espuria. Cuando en realidad lo que ocurre es al revés, y hay que decirlo con toda claridad. Acá lo que se intenta es que el Consejo de la Magistratura, asaltado por la Corte Suprema de Justicia a través de un fallo absolutamente arbitrario, pretenden mantenerlo en las mismas condiciones en que hoy se encuentra para blindar a quienes cometieron arbitrariedades y aberraciones de toda naturaleza, porque es imposible separar lo que ocurre con la Corte Suprema de Justicia de lo que ocurrió con la banda del Lago Escondido, que debe ser uno de los bochornos más graves que vivió la historia judicial argentina. Pero bueno, también la banda del Lago Escondido tiene patrones, también tiene dueños, también tiene jefes, que son los mismos jefes de los que están pretendiendo blindar a la Corte en este trayecto arbitrario que ya se va acumulando en sentencias negociadas como la del 2x1, en irregularidades que han sido inocultables como el caso de la obra social, y en principio, porque recién iniciábamos esta etapa, en lo que presuponemos fue el tráfico de influencia protagonizado fundamentalmente por este testigo, en el caso del Consejo de la Magistratura y en el caso de coparticipación. Entonces yo quiero dejar sentado esto. Me parece que lo que estamos viviendo hoy, reitero, Presidenta, no es casual, y en todo caso lo que está sucediendo hoy confirma que estamos en el buen camino. Y el buen camino significa garantizarle a todos los argentinos una Corte imparcial, una Corte transparente y una Corte que sea capaz de representar lo que debe representar, que es el interés jurídico de los argentinos, que no debe ser atropellado por intereses facciosos. Gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, diputado Moró. ¿Alguna otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Sometemos a votación entonces la nota que le será elevada a la Corte respecto de la declaración del testigo Robles, que es funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, específicamente director general de la vocalía del doctor Rosati. Quienes estén por la afirmativa, levanten la mano. Resulta favorable, la nota será cursada a la Corte con copia a todos los ministros, con la versión taquigráfica de su declaración de manera adjunta. Para clarificar algunas cuestiones, qué es lo que se investiga en esta causa, me parece importante clarificar que en esta oportunidad exponer sucintamente los diversos elementos que a priori configurarían la causal de mal desempeño, por lo cual esta comisión se aboca
a investigar si hubo o no desviación de poder, es decir, falta de independencia en la que habrían incurrido los magistrados de la Corte, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Como fundamento de esta causal, la hipótesis de investigación, entendemos que nos encontramos ante una resolución arbitraria o irregular que contiene graves vicios jurídicos y en lo que se advierte se puede presumir además un claro desvío de poder por parte de los jueces, situación que revelaría una violación del deber de independencia e imparcialidad judicial en la clara intención de favorecer o perjudicar a una de las partes del proceso y en una interpretación y aplicación manifiestamente arbitraria del derecho vigente. Los elementos que configurarían la causal de mal desempeño que se investigan en este momento en la comisión por desviación de poder son haber omitido la intervención de hablo de la Corte y de los jueces de la Corte, haber omitido la intervención de la Secretaría de Juicios Originarios en el proyecto de la resolución cautelar. 2. Haber omitido la intervención de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dependencia creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la acordada 36/09 para analizar y proyectar el impacto económico o financiero de sus fallos. Haber omitido dar oportuna intervención a las provincias que se habían presentado como amicus curia. Haber omitido la ponderación de prueba relevante como el informe de la Comisión Federal de Impuestos, organismo técnico especializado, cuya intervención ha sido expresamente prevista en el artículo 2 de la Ley 27.606, sancionada el 28/12/2020, de convenio de transferencia progresiva. Ausencia de pautas objetivas para la determinación del porcentaje del 2,95 de la masa de fondos definida en el artículo 2 de la Ley 23.548, es decir, la ausencia de pauta objetiva por parte de la Corte. Esto los testigos que han venido no han podido explicarlo. Vulneración del sistema republicano federal, considerando a la ciudad autónoma con el rango de provincia, violando lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Tramitación irregular de la medida cautelar al negar al Estado Nacional el ejercicio del derecho previsto en el artículo 4 de la Ley 26.854 de medidas cautelares a las causas que es parte o interviene el Estado Nacional. Arrogarse facultades legislativas violando el sistema de organización federal y la división de poderes, ordenando al Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar la Ley 27.606. Haber paralizado el trámite de la demanda principal, que resulta de idéntico objeto que lo resuelto por los magistrados a la medida cautelar, encontrándose sin resolución los planteos de fondo interpuestos por el Estado Nacional. Haber abandonado y variado los criterios de ponderación restrictiva de medidas cautelares cuando, como en el caso, su resolución favorable implica un adelanto de sentencia y puede implicar un perjuicio irreparable para las arcas públicas. Haber mantenido en el cargo a funcionarios judiciales involucrados en situaciones reñidas con la ética que describen en relación de connivencia, tráfico de influencia y afectación de la independencia entre el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y el director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosati, y su incidencia con el dictado del fallo cautelar denominado como fallo Robles en alusión al funcionario Silvio Robles. ¿Qué es lo que debemos probar en esta investigación? Que la negación del fallo involucró a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y al funcionario Silvio Robles, resultando ese accionar convalidado por los magistrados en virtud de no haber sustanciado una investigación sumaria al respecto, luego de que tomaran estado público el tráfico de influencias con incidencia en la resolución de causas judiciales en trámite, que el fallo de la medida cautelar fue realizado por fuera del órgano judicial. Esto habida cuenta que el doctor Rodríguez manifestó no haber hecho el fallo cautelar, no haberlo elaborado en la Secretaría de Juicios Originarios, con lo cual se investiga si fue hecho a medida, pretensión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habida cuenta de las conversaciones entre Robles y D'Alessandro, lo que explicaría que no contó con intervención de las oficinas técnicas de la Corte, Juicios Originarios y la Unidad de Análisis Económico, lo que da muestra que fue un fallo que podría haber sido un fallo elaborado fuera de la Corte, que se negó al Estado Nacional ejercer los mecanismos previstos a la Ley de Cautelares, realizando los jueces una interpretación que violenta el espíritu y la letra de la Ley de Cautelares, y que se omitió deliberadamente dar intervención a las provincias que presentaron amicus curia a quien no se los ha proveído aún los escritos respectivos. Estas son algunas de las cuestiones que ya han sido probadas a través de los testigos que vinieron a esta comisión y de la prueba informativa. Teniendo en cuenta esto, vamos a ofrecer un nuevo testigo. Sí, tiene la palabra, diputado Tailiade. Sí, presidenta. Quiero ofrecer como testigo
a el doctor Juan Bautista Maíquez, que es actualmente fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, porque en principio, por los datos que pude recabar, la persona que festejó su cumpleaños, a la que habrían llegado juntos Robles y D'Alessandro, que motivó el primer planteo de recusatorio de parte del Estado Nacional, no sería Ignacio, sino sería Juan Bautista. Entonces pido, Presidenta, que sin dejar sin efecto la citación de Ignacio, convoquemos para la próxima reunión a Juan Bautista Maíquez, el fiscal general de la ciudad. Y eventualmente, a partir de la declaración de Juan Bautista, ver qué hacemos con Ignacio. Pero en principio, por lo que pude averiguar, el que habría festejado su cumpleaños no es Ignacio, sino es Juan Bautista. Por lo tanto, corresponde su citación para la próxima audiencia de la comisión, Presidenta, lo cual dejo pedido. De la misma manera, pongo en consideración de mis compañeros de bloque de la comisión la posibilidad de presentarnos en la justicia federal, la justicia en lo criminal federal, en Comodoro Pi, para hacer presentaciones en las 3 causas que actualmente están abiertas, en donde se investigan irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, para dejar en cada una de esas investigaciones nuestra propia investigación. Nosotros tenemos 3 meses de trabajo serio, profundo, respecto de las irregularidades en la obra social. ¿Cómo terminó nuestro trabajo? Todavía no terminó porque tenemos una instancia de análisis todavía de las responsabilidades de los otros 3 ministros de la Corte. Pero sí ya concluimos, o por lo menos terminamos la investigación respecto del juez Maqueda. Y más allá de que todavía nosotros no tenemos elaborado el dictamen acusatorio, lo cierto es que la información que pudimos recabar a lo largo de estos meses es sin duda fundamental para que en las 3 causas abiertas hoy en donde se investigan irregularidades puedan ser evaluadas. Entonces, solicito y paso a detallar cuáles son las causas en donde considero que la comisión debería presentarse y acompañar todo el trabajo que hicimos de investigación. En ese sentido, Presidenta, le pido que si me acompañan en esta medida, que remitamos copias certificadas del trabajo que hizo la comisión a el Juzgado Federal número 6, en donde tramita la causa 5556/2021. El Juzgado Federal 6 hoy está vacante, no sé quién es el subrogante, ¿no? Pero después también en el Juzgado Federal número 4 del juez Lijo, en la causa 7686/2021, el fiscal que interviene es el doctor Ramiro González, y en la anterior es el fiscal Rívolo. Y también dejar el trabajo de la comisión en la causa 4462/2023, que tramita en el Juzgado Federal número 12, actualmente, por lo menos el último dato lo tengo como subrogando el doctor Lijo, y con la intervención del fiscal Marijuán. En esas 3 causas, Presidenta, en donde se investigan, insisto, irregularidades de la obra social, me parece que nuestro trabajo puede ser un aporte muy importante. Por eso pido que votemos, que presentemos en cada una de estas causas una copia certificada de nuestra investigación. Perfecto, diputado Tailiade. Vamos a primero votar la incorporación del testigo Juan Bautista Maíquez en su calidad de testigo. Si es favorable, levante la mano, por favor. Resulta aprobado. Será citado en la próxima audiencia. Y por otra parte, vamos a someter a votación, remitirle a la justicia donde haya causas vinculadas a obra social, las causas que mencionó el diputado Tailiade, copia del informe preliminar de obra social donde constan los cargos, la prueba y la valoración. Así que si estamos de acuerdo, quien esté de acuerdo levanta la mano. Resulta favorable, le será remitido a los juzgados donde están las causas radicadas el informe con toda la investigación que hizo la Comisión de Juicio Político sobre obra social.
Si algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra, si no, damos por terminada esta reunión de comisión. Damos por terminada la reunión de comisión. Muchísimas gracias.